Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de divulgación de la revista Ius Comitialis, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México a través de su Facultad de Derecho. El día de hoy abordaremos la temática de un artículo publicado en este medio de difusión que está relacionado con la ciberdelincuencia, con las políticas públicas y también con la legislación en materia de informática. Es por ello que tengo hoy el gusto de conversar con el doctor Irán Raúl Piñalivian. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola doctor, muy bien, muchísimas gracias. Aquí con el gusto de poder compartir con el público que lee la revista Ius Comitialis y poder difundir este artículo científico. Muchas gracias, doctor. Sea bienvenido a este espacio de difusión. Y antes de empezar esta conversación con algunas preguntas que ya tenemos aquí preparadas con relación a al producto de investigación que se publicó en esta revista, me voy a permitir leer una semblanza curricular del doctor Irán Raúl Piñalivian. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, siendo aprobado en ambos estudios de posgrado con mención honorífica. Es también especialista en propiedad intelectual en la sociedad de la información y en garantías, reforma y defensa de la Constitución por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Castilla-La Mancha, Campus Toledo, en España. Fue galardonado con el primer lugar en la categoría de investigación del Premio Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el 2006 con la investigación denominada El derecho a la autodeterminación informativa y su garantía en el ordenamiento jurídico mexicano. Fue reconocido como integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el periodo de 2007 a 2010. También se desempeñó como abogado general del 14 de mayo de 2009 al 14 de junio de 2015 y fue secretario de Rectoría del 15 de junio de 2015 hasta el 14 de mayo de 2017, ambos cargos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del municipio de Toluca en el periodo 2018-2020. Su labor docente data de 1997 a la fecha, impartiendo diversas asignaturas y unidades de aprendizaje en el nivel medio superior y superior de su alma mater. También ha colaborado en reconocidas instituciones nacionales de educación superior y en el sector público, impartiendo cátedra, dictando conferencias, cursos y seminarios. Actualmente es profesor de tiempo completo definitivo por oposición adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con registro vigente hasta el año 2022 en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Es responsable y colaborador en diversos proyectos de investigación adscritos a la línea de investigación en Derecho Constitucional del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es integrante también de la Asociación de Doctores en Derecho del Estado de México y ha sido autor, coautor y coordinador de libros, capítulos de libro y artículos publicados en revistas científicas indexadas en materia de derecho constitucional, derecho universitario, derecho informático, propiedad intelectual, protección de datos personales, delitos informáticos, transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública y combate a la corrupción. Pero también debo mencionar que es autor del artículo titulado Cibercriminalidad y Ciberseguridad en México, artículo que fue publicado en el fascículo número 4 de la revista Ius Comitialis. Pues sin más preámbulo y nuevamente dándole la bienvenida al doctor que nos acompaña y para empezar a conversar un poco acerca de este producto que fue publicado en esta revista Ius Comitialis, me gustaría que nos comentara, doctor, que nos comentara sobre una cuestión relacionada con el fenómeno informático, ¿no? ¿Cómo se regula el fenómeno informático, sobre todo considerando que actualmente vivimos en una situación de pandemia, de cuarentena, que nos ha estado obligando a todos los sectores, no solo al sector académico, sino incluso al sector laboral y en general al sector de la sociedad,
a utilizar los medios informáticos que tenemos a la mano para podernos desarrollar tanto laboralmente como profesionalmente. Es por eso que me gustaría que nos comentara de qué manera es que el derecho regula el fenómeno informático. Claro que sí, doctor. Muchas gracias nuevamente por la amable presentación, por la invitación a este espacio de la revista Ius Comitialis. Y para responder a la interrogante, ¿cómo es que el derecho regula al fenómeno informático? Bien, tenemos que comenzar primeramente por señalar que el fenómeno informático comienza a tener una preocupación, digamos, desde el punto de vista jurídico, a partir del año de 1968, a través de lo que se denominó en aquel momento como Proclamación de Teherán, que es un instrumento que un grupo de expertos convocados por la Organización de las Naciones Unidas establecieron la necesidad de poder establecer una serie de seguimientos y de regulaciones ante los avances de la ciencia, la tecnología, pero fundamentalmente en el ámbito informático. En este sentido, el constitucionalismo moderno, particularmente en las constituciones de Portugal y de la Constitución Española de 1978, se establecieron algunas cláusulas o disposiciones constitucionales para poder limitar el ámbito de aplicación de la informática, dejando por su parte a la ley el poder regular ciertos aspectos. La pregunta aquí sería subsecuente, derivado de esta argumentación, ¿cuáles son los límites que debe de tener el uso de la informática? Como bien lo señaló usted, en esta etapa que hemos vivido de la pandemia por el coronavirus, hemos tenido la necesidad de transitar de un espacio presencial en diversos ámbitos de la actividad humana hacia un ámbito estrictamente informático. La educación transitó a ello, el trabajo a distancia de muchas actividades económicas, empresariales, inclusive nuestras maneras o formas de interactuar socialmente han tenido en la tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación una base fundamental para un nuevo desarrollo. En este sentido, diversos son los ámbitos o aspectos que el derecho tiene que regular. Es por ello que la doctrina jurídica se ha venido desarrollando desde hace muchos años, prácticamente desde hace 3 décadas, una materia que se denomina derecho informático. Algunos autores lo llaman derecho de las nuevas tecnologías, otros lo denominan como la interacción o la interacción entre derecho e informática, pero al final de cuentas es la regulación de ciertas problemáticas que derivan del uso fundamentalmente indiscriminado de la tecnología de información y comunicación. Por citar tan solo un ejemplo, porque podemos exponer muchísimos, el ámbito de la contratación electrónica a través de medios informáticos, el trabajo a distancia o teletrabajo, el delito informático, es decir, la comisión de ciertas conductas ilícitas con el apoyo de tecnología de la información o bien utilizando ciertos artificios para poder suplantar alguna identidad, son algunos de los tantos fenómenos que el derecho tiene como propósito regular. Y en el caso específico del artículo que se publicó en la revista Ius Comitialis, tiene como propósito dar un panorama de la situación jurídica que en México se tiene respecto de la regulación del fenómeno informático, muy concretamente el llamado delito informático. Y este fenómeno informático, como bien lo comenta, doctor, precisamente ha tenido su impacto en muchos sectores de la actividad humana, sobre todo en los últimos años y sobre todo en esta época de pandemia, de cuarentena. Y resulta también interesante
que una vez estableciéndose estas tecnologías de la información y la comunicación, también hay un impacto en el sentido de la delincuencia, ¿no? Que un poquito más adelante me gustaría que nos lo comentara un poquito con más detalle. Pero antes me gustaría que nos comentara, doctor, de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación impactan, ¿no? Irrumpen en los distintos ámbitos de desarrollo de la sociedad. Ya nos comentó algo, un adelanto, pero específicamente cómo irrumpe, ¿no? Cómo tiene su impacto, su influencia en distintos ámbitos de desarrollo social.